Estimados alumnos, buenas tardes. Soy su profesor Sergio Contreras de Fundamentos de Base de Datos y quería mostrarle un pequeño ejemplo de cómo yo construyo una base de datos, un modelo físico de base de datos. Para tal efecto voy a utilizar el ejemplo que ustedes tienen del control número 4, el cual se les solicitó eh, un modelo lógico. Me refiero al que dice un gerente es dueño de un gran complejo de departamentos. El complejo actualmente consta con 2.340 unidades en 30 edificios diferentes. Cada edificio se identifica con un código de 2 letras y cada unidad se identifica por el piso donde está y el número de habitación de ese edificio. También habla de los nombres de los edificios. Me refiero a ese ejemplo. Como experiencia personal les comento que yo cada entidad construyo una tabla con cada entidad que vaya a utilizar y después voy haciendo los ajustes necesarios con tablas de paso que se llaman, que son las que unen las distintas entidades. Em, para tal efecto voy a partir con la tabla edificio. Le voy a mantener el nombre tabla y le voy a poner edificio. ¿Por qué tabla? Porque yo trato de mantener los nombres de cada objeto para identificar qué tipo de objeto es y después el nombre particular que yo le doy. ¿Por qué? Porque podría tener una vista que se llama edificio, un index que se llama edificio, podría tener una clave foránea que se llama edificio. Entonces prefiero mantener hasta donde puedo esos nombres. Es una buena práctica que yo tengo. Vamos a hacer las columnas. Siempre cuando construyo una tabla, siempre tengo que tener un, una columna que identifique cada registro. En este caso voy a utilizar un código para cada edificio. Entonces vamos a poner código, código, código edificio. Ya. Y vamos a poner al tiro el tipo de datos que tiene. El código edificio, yo voy a usar aquí unas letras, por ende no puedo usar ni fecha ni número. Y vamos a utilizar varchar. Existen la forma más común de guardar datos alfanuméricos, o sea, letras y números, es utilizar char o tipo de dato varchar. ¿Cuál es la diferencia? En que el char, si yo le digo que ocupe 50, que tenga un tamaño de 50 en la base de datos siempre va a dejar ese espacio disponible. En cambio, el varchar solamente va a utilizar los datos que yo le cargue. Por ejemplo, en este caso voy a ponerle de tamaño 50. No puedo poner un número de código más grande que 50. Pero si yo solamente utilizo 10, en la base de datos solo se va a guardar con espacio 10. En cambio, con el char se va a utilizar siempre los 50, aunque el código que tenga no sea de 50. Ojo con ese detalle. Averígüelo en internet de todas maneras o me consultan por algún link si quieren quedar más claro con eso. Entonces vamos a poner un varchar de 50, que eso lo dejamos tal cual como está, y vamos a generar una clave primaria para que pudiera yo reconocer cada edificio de forma independiente y no se repitan entre ellos. Después vamos a agregar nombre, nombre edificio. Y vamos a poner aquí lo mismo. Voy a ocupar varchar por el mismo motivo. Y a este le voy a poner 100 porque un nombre de edificio pudiera ser más grande que la clave que yo le voy a poner a cada edificio. Este no va a ser clave primaria porque los nombres se pudieron repetir. Y aplicamos.
Ahí tenemos el edificio. ¿Ok? Vamos a generar ahora los datos del arrendatario, que es otra entidad. La tabla se llama tabla arrendatario. Y lo mismo que hicimos recién, vamos a generar un código que en este caso va a ser el root. Vamos a usar un integer para guardar números enteros. Y le vamos a poner aquí clave primaria. Ah, aquí se me había olvidado el nombre de la columna. La primera columna se llama root arrendatario. ¿Cierto? El integer, y este va a ser una clave primaria. La siguiente va a ser el nombre arrendatario. ¿Ok? Y el nombre ya va a ser un varchar. Siempre les recomiendo que ocupen varchar. Esta solamente es un ejemplo para Oracle. Ojo, cada base de datos tiene su tipo de datos específico. El tamaño de este le vamos a poner un nombre 100. ¿Cierto? Perfecto. Aquí hay un detalle. Yo pudiera agregar aquí el teléfono 1, teléfono 2, celular, dirección. Yo para no hacer el video más largo no lo voy a agregar, pero eso es lo lógico que ustedes hagan en una aplicación real. Y cerramos. Después vamos a generar la opción que nos pide que tengamos un valor mensual almacenado. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar aquí tablet valor mensual histórico, le vamos a poner histórico, ¿cierto? Y las columnas van a ser, la primera vamos a guardar una fecha. ¿Por qué voy a guardar una fecha? Porque recuerden que quiere que se guarde el valor de cada mes, el valor del arriendo, y podría cambiarse quizá en algún momento. Entonces por eso voy a guardar una por mes, y con eso lo vamos a guardar en una columna que tenga la fecha. Pues el día podría ser el día primero de cada mes, el día 2, da lo mismo. Lo interesante es que haya claramente especificada la fecha del cambio. Así que vamos a poner aquí fecha, ¿cierto? Para guardar fechas hay un tipo de dato que se llama date. Lo vamos a usar como clave primaria para que las fechas no se puedan repetir, no tengamos dos fechas repetidas, ¿cierto? Y siguiente, vamos a aplicar valor. Aquí vamos a hacer una corrección. Lo lógico sería que yo deje la columna para identificar el objeto, pero yo se lo voy a quitar solo porque el espacio de la pantalla es muy pequeñito para trabajar, nada más que por eso. Es para efectos de la clase, nada más. Y ahí sí, fecha, valor, ¿ok? El valor del arriendo me refiero yo para guardar aquí. Y vamos a poner un integer que permite guardar numéricos. ¿Cierto? Seguimos. Vamos a guardar el código del apartamento. Código
apartamento. Ese va a ser un varchar. Varchar este podría ser de 10 si ustedes quieren. Recuerden, si ustedes le ponen máximo 10, si ustedes quieren escribir una palabra de 11 letras, no va a entrar. Siempre tienen que tener presente esto. ¿Cuánto es la palabra máxima que van a poner dentro de la base de datos? En este caso lo voy a poner 10 porque el código es pequeño. Perfecto. Este último está de más. Ahí sí. Aceptar. Ok, entonces ya tenemos 3 tablas. Y la última que yo agregaría, un detalle, recuerden que puede haber más de una solución. Yo les mandé un ejemplo, una imagen respecto a un modelo físico. No necesariamente es la única solución. Yo solo le estoy dando un ejemplo, pero alguien puede tener otra idea. Lo interesante es que sea la menor cantidad de tablas posible. Recuerden que hay un espacio en la base de datos que no es infinito, así que hay que optimizar todos estos procesos lo más que se pueda. Ahora vamos a generar los datos del apartamento. Apartamento. Y las columnas serían código primero, recuerden. Código apartamento. Vamos a poner varchar. Vamos a cambiarlo. 20 es porque tengo la intuición de que no va a ser más grande, nada más que eso. Ustedes en la vida real van a tener claro los tamaños que tiene que tener esto. Uno se acostumbra, por ejemplo, a los nombres uno le pone el varchar de tamaño 200, las direcciones igual, los root no son más de 12, uno le pone 20, uno se va acostumbrando a esto. Ya, código del apartamento, el nombre del edificio, varchar. El edificio también puede tener un nombre grande, 100. No, estoy equivocado en esto. Aquí tiene que ser el código del edificio. En lo posible, nosotros como ya tenemos una tabla, ¿cierto? Con los datos del edificio dice que se llama código edificio. Tenemos que, ojalá lo posible, utilizar el mismo tipo de datos, porque si no, no va a funcionar, y ojalá el mismo tamaño, para no tener problemas cuando se vayan cargando los datos. Entonces, como yo tengo el código del edificio, y ahí dice código edificio, acá arriba, dice varchar de 50. Entonces le vamos a poner aquí, código, código edificio, y vamos a ponerle igual que el otro, varchar de 50. ¿Cierto? El piso, piso, el piso va a ser numérico, del 1 al 9, perfectamente podríamos ponerle un dígito. Vamos a hacer un numérico. ¿Van a ocupar acá? Vamos a poner 2 dígitos. Y la escala son... generalmente yo la pongo en 0, ¿no? Pero podrían ser
la cantidad de decimales que tú vas a querer. Yo en este caso no los tengo, así que puedo usar numeric o puedo usar integer. Yo estoy usando ambas para que ustedes vean que se pueden manejar indistintamente. Ahí es a gusto el consumidor. Perfecto. Después vamos a poner el root del arrendatario. Y aquí vamos a poner root arrendatario. ¿Cierto? Y vamos a poner, ojo con este detalle, solo el root. ¿Por qué? Porque hay una tabla que se llama arrendatario, y aquí tiene el root, ¿cierto? Con el que vamos a hacer el enlace con una clave foránea, y de ahí podemos sacar el nombre, y recuerden que yo les había dicho, pueden agregar direcciones, número de teléfono, etcétera. Ruta de arrendatario, y el tipo de datos que tiene el ruta de arrendatario es, si lo vemos acá, no me permite, entonces lo que vamos a hacer, lo guardamos, y vemos, vamos a ordenar un poco acá. Ajá. El root del arrendatario dice integer, ¿cierto? Entonces vamos a poner el mismo acá. De aquí, entonces, root arrendatario, el tipo de datos va a ser, ¿dónde está integer, perfecto. ¿Me queda algún dato? El valor del arriendo del mes actual. Entonces le vamos a poner acá valor arriendo. Podemos usar numeric o integer. Yo voy a usar integer. Un detalle aquí que falta es marcarlo como clave primaria. Siempre recuerden, tiene que haber un código para poder identificar cada registro. Y cerramos. Perfecto. Cuando tengan todas listas sus tablas, siempre tienen que tener qué tipo de datos tienen a la vista. ¿Ven? A esta le falta. Ajá. Esta la vamos a poner acá. Necesito saber cuáles son los datos. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una relación. Aquí hay un detalle. Cuando nosotros hacemos las relaciones, aquí vamos a utilizar una clave ajena. Vamos a relacionar el código del edificio, ¿cierto?, con el apartamento. ¿Cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Código de edificio. Un detalle interesante es que no es lo mismo cuando nosotros marcamos acá. Miren, voy a hacer el ejemplo. Marcamos el punto de inicio y el punto final. Y lo voy a aplicar sin hacer ningún cambio. Si se dan cuenta, la flecha está apuntando desde abajo hacia arriba. O sea, la relación de 1 es a muchos. Ya. Pero si lo hacemos al revés, ¿se dan cuenta que la flecha está invertida? ¿Cuál es el punto con esto? Que tienen que tener cuidado desde dónde hacia dónde realizan sus enlaces. Porque nosotros sabemos que tenemos muchos apartamentos que va en un solo edificio. Así que el enlace correcto es el anterior. Ok. Para poder reconstruir esto vamos a borrar aquí. Borramos el enlace y ahora borramos, aquí está el detalle que faltaba.
Faltaba suprimir la columna de clave ajena que generamos. Y ahí, si se dan cuenta, volvió. La última que generamos nosotros es valor arriendo. ¿Ok? Generamos de aquí a acá. Y aquí te da la opción el sistema de generar una columna nueva para realizar la relación, o nosotros la enlazamos con una que exista y aplicamos. Y aceptamos. Ahí está hecha la relación. Se dan cuenta que la clave foránea está ahí, la primary key, la clave foránea. Vamos a hacer otra clave foránea. Vamos a relacionar el apartamento con el arrendatario. Perdón. Ahí sí que sí. Si se dan cuenta, el detalle es que estas relaciones se hacen desde donde partimos la línea, se hace con la columna que tiene la primary key. Ojo ahí el detalle. Ahí está marcando la clave primary que dice column root arrendatario. Column root arrendatario. Y aquí me ofrece generarme una columna, o yo utilizo la que tiene que dice root arrendatario. Y la generamos. Y me dice que si queremos borrar la columna que generamos, la columna que te genera automática. Efectivamente, como yo ya tengo mi columna, no la necesito. Ok, entonces, ¿qué nos dice esto? Que podemos tener un arrendatario que tenga muchos apartamentos. ¿Bien? Bueno, espero que el video les haya servido. Espero más adelante realizar uno nuevo si me da el tiempo. Así que las consultas, por favor, me las hacen por correo y clarificamos. Así que un abrazo. Chao, chao.